Buenas tardes, un gusto para nosotros reunirnos en este nuevo compartir con esta vez el profesor Felipe Bravo desde Chile. El profesor Felipe Bravo es químico farmacéutico, legista de la Unidad de Toxicología del Centro Referencial Norte del Servicio Médico Legal de Iquique, con un máster en toxicología, máster en descubrimiento de fármacos, especialista en laboratorio forense y certificador de la especialidad en Chile. Es miembro además del Comité de Estandarización de Laboratorios de Toxicología de la Red Forense del país. Para nosotros es un gusto, profe, porque el tema de la toxicología forense es un tema que realmente en estos 2 años que hemos estado compartiendo los domingos no ha sido tocado. Así que bueno, eres bienvenido y las cámaras son tuyas. Buenas tardes a todos los invitados, a todos los colegas de los diferentes países que se unen. Un placer tenerlos aquí. Profe. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Le agradezco especialmente a la doctora Yolange y al doctor Alexis por esta gentileza de comunicarse conmigo y solicitarme estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Tengo harto retorno, entonces como que de repente como que me pierdo un poco, así que me perdonan si es que de repente me pierdo porque me estoy escuchando en FM. Y bueno. Yo no sé si sea tan bueno o tan malo que no hayan tenido a alguien antes en el área forense, porque puedo decir cualquier cosa y entonces puede ser que me la crean. Pero espero poder compartirles al menos nuestra experiencia dentro del laboratorio referencial. Esto es en Iquique, en el norte de Chile, y en donde hemos estado trabajando los últimos 18 años en toxicología forense. Les quiero contar un poco cómo partí yo como farmacéutico y cómo me fui desarrollando en esta área y qué es lo que estamos haciendo hoy en día, cuál es la experiencia que tenemos en esto de la toxicología forense. Contarles que el Servicio Médico Legal es la institución forense del país. Eh, eh, Fue fundada en el año 1905, ya vamos a cumplir 118 años como institución forense, digamos, certificada por el país para poder cumplir esta labor en todas las áreas forenses, como la medicina, la psicología, asistente social, eh, psiquiatría, lesiones, y sobre todo en el área del laboratorio, que es donde yo me dedico y he estado trabajando estos 18 años. El servicio médico legal, a diferencia de otros países, en el ámbito de medicina legal, está directamente relacionado con el Ministerio de Justicia. En otros países, el Ministerio del Interior o incluso en Europa está ligado más bien a las casas de estudio, donde se desarrolla investigación y se aporta desde este quehacer al ámbito judicial. En Chile está directamente relacionado con el Ministerio de Justicia. Eh, por ejemplo, Perú no, está justamente en el Ministerio del Interior. Creo que ustedes también en Venezuela están relacionados más bien con un ministerio que tiene que ver con seguridad y orden. En nuestro caso es Ministerio de Justicia. Ahí está la página web para que ustedes puedan visitarla si ustedes quieren. Y bueno, dentro de todas las áreas que son ciencias forenses, en realidad las que se desarrollan, ya el concepto está un poco corto, el de medicina legal, eh, porque las ciencias forenses son mucho más amplias, mucho más interdisciplinarias, con colaboración de distintas áreas de expertise. Entonces, nosotros trabajamos en el ámbito del laboratorio. Y en este sentido, como ustedes saben o han visto algún mapa por ahí, Chile es un país muy angosto, pero muy largo. Tenemos 4.300 kilómetros de largo, desde el norte hasta el sur. Nosotros nos ubicamos justamente ahí en el ámbito norte, en Iquique, y somos un centro referencial porque analizamos las pericias desde 7 regiones distintas. Eh, Hay 5 laboratorios que nos dedicamos a hacer toxicología en Chile, después está el de Santiago, que es el más importante por la cantidad de personas que atiende. Está el laboratorio de Valparaíso, el de Concepción y de Temuco, que están ya hacia el sur. Pero si ustedes ven,
en cuanto a quienes nosotros atendemos, es un territorio bastante largo, a pesar de que no somos un país pequeño, tenemos como 18 millones de habitantes, nosotros hacemos como unos 5 o 6 millones de habitantes, casi un tercio, lo que hace que tengamos bastante cantidad de pericias y hemos estado trabajando justamente abarcando más territorio, porque incluso hemos estado el último tiempo llevando el laboratorio de Valparaíso porque no estaba en funcionamiento. Así que si nosotros le sumamos Valparaíso, ya estamos casi en 6 millones de habitantes, lo que nosotros estábamos haciendo, 6 7. Esto es un poco la cantidad de casos desde el año 2016 hasta el 2023 que se han ido realizando a nivel nacional. En el caso de toxicología, y ustedes pueden ver cómo hay una curva ascendente de casos llegando a casi el doble de lo que se tenía en el año 2016. Esto corresponde a toxicológicos derivados de autopsias, de casos clínicos, los tribunales de familia, en donde muchas veces se nos pide hacer análisis de matrices biológicas para determinar si hay consumo de alguna droga de abuso, en donde el juez determina bajo esas y muchas otras pruebas más si hay habilidades eh, parentales para poder, ¿cómo se llama?, cuidar a un menor. En casos clínicos derivados de delitos sexuales, los cuales también se han multiplicado muchísimo en los últimos años, en donde podría haber alguna sustancia que actúe como bajo sumisión para perpetuar un delito sexual. Están los casos clínicos de prevención de la conducción, que es una política pública de prevención a través de otra institución que se llama Senda en Chile, y que deriva todos los casos de esta prevención en conductores. Digamos, se le toma un examen de saliva y si ese examen de saliva resulta positivo, entonces se le toma una muestra de sangre y esta va al servicio médico legal para su análisis toxicológico, buscando principalmente drogas de abuso que tengan actividad en el sistema nervioso central y que impidan una buena conducción y que esté tipificada en la ley, en definitiva. Y estos casos también, a partir del 2018, empezaron a sumar, y ya tenemos alrededor de 600 casos anuales. También, aparte, están los casos clínicos que están en conductores que ya tuvieron algún accidente o hubo alguna lesión de por medio, en los cuales se les toma también una muestra de sangre, la mayoría de las veces, para poder hacer un análisis y poder determinar si está bajo la influencia de. Por eso es importante una muestra de sangre, ¿no? Lo que pasa es que también hay veces toman plasma. Y las causas clínicas que vienen de tribunales laborales, acá en nuestro país, sobre todo en el norte, hay mucha minería. Es una de las principales, digamos, actividades de la región y también del país, porque sustenta muchísimo el tema de la minería. Y los controles que se generan al interior de las minerías muchas veces le hacen análisis toxicológicos y estos resultan positivos. Las muestras van a laboratorios privados, pero a veces ellos solicitan que nosotros intervengamos, porque nosotros somos los únicos habilitados dentro de un tribunal para poder dar cuenta de un caso toxicológico. Y bueno, contarles que yo ahí estoy con un circulito arriba, yo no me veo, pero creo que se ve una imagen súper pixeleada porque está sacada, de hecho, de Google. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que cuando yo recién salí de la universidad el año 2005, hice mi tesis dentro del servicio médico legal desde el 2004 en adelante, ya que como en la mayoría de los países de Sudamérica, estábamos viviendo lo que se denominaba la reforma procesal penal, en donde se llevaba a la oralidad los juicios orales, o sea, los juicios.
Ya no era a través de papeles, habían más fiscales, más tribunales, y eso llevó consigo también que el servicio médico legal tuviera una modernización con la adquisición de equipo, y de infraestructuras también y de recursos humanos. Entonces yo, como hice mi tesis dentro del servicio médico legal, mi tesis de pregrado, entonces eh, entré al servicio médico legal a trabajar por ahí por el año 2006 y me encontré con esto, que la toxicología lo trato yo de graficar de esta manera, porque si bien yo hice mi tesis ahí y tenía cierta experiencia, toxicología siempre es como cuando uno hace un análisis, como encontrar una aguja en un pajar, cuando trabajamos sobre todo con matrices biológicas. El problema es que como tenemos tanta diversidad de sustancias químicas distintas, digamos, estructuralmente, y también respecto a sus efectos, muchas veces ni siquiera sabemos cómo es esa aguja, porque si nosotros supiéramos lo que vamos a buscar muchas veces sería mucho más fácil, pero en muchos de los casos no sabemos a priori qué es lo que vamos a buscar y además nuestro pajar es bastante sucio porque son matrices biológicas que tienen una gran cantidad de sustancias químicas también propias de la matriz que interfieren dentro de el desarrollo de metodologías y del análisis que nosotros hacemos. Entonces, bueno, cuando yo ya llegué al servicio médico legal, ahí estoy yo todavía, eh, un montón de cuestionamientos vinieron respecto de qué es lo que hacer y cómo hacemos toxicología forense. Y eso, tal como lo hablábamos hace algunas semanas con el doctor Alexis Morales, me obligó a tener que reestudiar muchas cosas. Toxicocinética, redistribución post-mortem, metrología, quimiometría, clínica, hasta orgánica, digamos, para poder entregar, que me diera herramientas para poder desarrollarme en el área y poder hacer un análisis toxicológico que cumpliera con ciertos parámetros de calidad. Porque finalmente, nosotros cuando nos presentamos a un tribunal oral y presentamos el resultado de una pericia y damos cuenta de él, tenemos que dar certeza de que lo que nosotros hemos informado es lo que corresponde, desde el punto de vista de la calidad y de la metrología, porque muchas veces tienen incidencia también respecto a lo que sucede dentro de la administración de la justicia a través del juez. Si yo, por ejemplo, digo que eh, que un análisis clínico que se hizo en un conductor y encuentro cocaína en una concentración que puede ser considerada habitual, esa persona puede perder la licencia, puede tener alguna pena afectiva también por conducir bajo la influencia de una droga de abuso, porque el tribunal ¿cómo se llama? Se pronuncia respecto a ese hecho. Y si entonces yo no tengo una metodología que sea capaz de detectar confiablemente la cocaína o que la confunde con otra sustancia, entonces lo estoy metiendo en un problema. Lo mismo cuando tenemos un accidente de tránsito en los cuales hay resultado de muerte y hay un seguro involucrado. Muchas veces los seguros esperan el pago hasta que no aparezca el resultado toxicológico. Y si nosotros encontramos alguna sustancia, podemos hacer que ese seguro no sea efectivo. Entonces hay una responsabilidad también, no solamente desde el punto de la analítica, de la calidad, sino también social en nuestra labor. Bueno, y teniendo en cuenta esto, lo que nosotros hemos hecho no es descubrir ni la pólvora, ni mucho menos, sino que implementar lo que se está usando en la mayoría de los laboratorios de toxicología, que es una sistemática de análisis toxicológico. Vale decir, nosotros eh, tomamos las muestras biológicas y tratamos de hacer un análisis que sea lo más confiable posible en el menor tiempo, con un costo acotado, pero que tenga una alta sensibilidad y tratando de tener la menor cantidad de falsos positivos. En una primera instancia,
y sin falsos positivos cuando entregamos un resultado de confirmación. ¿Y en qué consiste una sistemática de análisis toxicológico? Es primero identificar las muestras positivas y eliminar las muestras negativas en el menor costo, perdón, en el menor tiempo posible. El retorno me tiene medio loco. Sucede que hay muchas metodologías analíticas que nosotros podríamos echarle mano. La idea es tomar aquellas que nos puedan dar eh, una idea de lo que podría haber dentro de las muestras. En una primera instancia, a través de una metodología de screening que se le denomina o tamizaje, que de hecho las normativas internacionales para detección dicen que lo que corresponde es tener dos metodologías de fundamento físico-químico distintos para poder entregar un resultado. Entonces, en este caso, la mayoría de las veces, nosotros lo que utilizamos son metodologías de inmunoensayo, de quimioluminiscencia, enzimo inmunoensayo, que nos permiten determinar rápidamente si es posible de que haya una muestra positiva dentro de lo que nosotros estamos muestreando y posteriormente esa muestra se preconcentra, se quitan algunas impurezas y se determina por una metodología de una mayor sensibilidad, que en este caso tiene que ser una metodología acoplada a espectrometría de masa. Las muestras que principalmente nosotros analizamos son orina, sangre total principalmente, pocas veces analizamos plasma y suero, pelo, y después todas aquellas muestras que pueden estar disponibles. Como en el caso nuestro, eh, en forense, las muestras son únicas y repetibles. O sea, es el momento de tomar la muestra, no hay otro, en general. También, no solamente desde el punto de vista de un fallecido, sino también de un clínico, porque la cinética, si yo la tomo ahora o se la tomo en 3 horas después, ya tengo una disminución de la sustancia o tengo mayor eh, cantidad de metabolitos inactivos que no tiene una representación y una toxicología clínica que yo pueda atribuir a una influencia de o estar bajo los efectos de una sustancia. Y bueno, también contempla justamente metodologías de extracción que nos permiten trabajar bajo una normativa de calidad, con controles positivos, controles negativos, en fin, trabajando en lotes de muestra para que sea reproducible y para que el método sea lo más robusto posible. Bueno, como les decía, la mayoría de las sistemáticas analíticas toxicológicas contemplan distintos tipos de ensayos, pero más frecuentemente el uso de inmunoensayos, metodologías que contemplen espectrometría de masas como una metodología confirmatoria. Y principalmente se enfoca en la búsqueda de drogas de abuso y de medicamentos. En algunos casos yo podría utilizarla para buscar pesticidas también cuando hay sospecha, a pesar de que va a depender mucho de la matriz disponible. Y bueno, la idea es justamente que esta metodología en primera instancia me permita descartar rápidamente aquellos que sean negativos o posiblemente negativos, y aquellos que sean positivos pasen entonces a etapas en donde yo utilice metodologías instrumentales como la cromatografía de gases o la líquida acoplada a masas en tándem o masas simples. Y bueno, se plantea entonces una estrategia analítica en donde tenemos la fase preanalítica que tiene que ver con la selección de la muestra, la recolección de esta, el almacenamiento, la conservación y transporte, lo que es primordial, ya que si esta fase falla, todo lo demás falla. O sea, si tenemos una mala muestra, nuestro resultado nunca va a ser mejor que esa muestra. Si la muestra se tomó de un lugar anatómico que no permite tener un resultado cuantificable porque hay mucha eh, distribución, redistribución post-mortem,
lo que puedo entregar un resultado cualificado. A pesar de que mi técnica me permita cuantificar, esa cuantificación no tiene necesariamente una interpretación desde el punto de vista clínico. O si se toma una muestra y se deja a temperatura ambiente, o no se resguarda como corresponde, no se agrega un aditivo, en fin, todo esto puede hacer que la muestra no me permita determinar lo que estaba en la muestra realmente, dentro de ese tiempo cero. Entonces, esta etapa es súper importante y es algo que conversamos con todos los lugares que toman muestras. Siempre estamos haciendo educación al respecto, charlas a los hospitales, a los médicos, tanatólogos, cuáles son las muestras más útiles, si no están esas muestras, porque a veces, sobre todo en forense, las muestras ideales son escasas. Muchas veces se muestra lo que hay disponible. Entonces, bueno, dentro de esa disponibilidad también hay un orden jerárquico para tomar cierto tipo de muestras y otras preferible no tomarlas. Bueno, y después de esta etapa preanalítica, yo tengo la muestra que corresponde a la temperatura que corresponde y se ha transportado correctamente, entonces está todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista analítico, que tiene que ver con el pretratamiento, la purificación, la concentración, para poder tener una detección y una identificación y una cuantificación de los analitos. Y todo esto dentro de normativas de calidad, procedimientos normados de trabajo que hace cada laboratorio. Y posteriormente tengo entonces la fase post-analítica que tiene que ver con esos resultados, su interpretación y la presentación de estos informes y la eliminación de las muestras de manera posterior. Esto se hace justamente en los tribunales de justicia o muchas veces nosotros atendiendo a la fiscalía, a las defensorías o a los mismos médicos tanatólogos, explicando un poco qué es lo que nosotros hemos encontrado y cómo se puede correlacionar eso con lo que él observó en la autopsia. Entonces, desde la planificación del muestreo hasta el informe toxicológico, hay varias etapas donde es súper importante tener claro eh, qué muestras vamos a usar y cuáles son las condiciones en las que tienen que estar para que el resultado sea eh, válido, en definitiva, tenga alguna utilidad. Acá tenemos, por ejemplo, en un caso aplicado, esta es una mujer de 61 años que fue encontrada en su casa, muerta, con antecedentes de patologías crónicas como diabetes, hipertensión, alcoholismo crónico, había una depresión en tratamiento, pero con poca adhesión, y entonces se sospechó que la causa de muerte tenía que ver con una intoxicación de medicamentos. Dentro de los hallazgos de la autopsia se encontró que había fenómeno de hipoxia con congestión de algunos órganos como cerebro, hígado, riñones. En el caso del screening, que nosotros lo hicimos primero por un inmunoensayo en las muestras de orina, nos dio positivo a tricíclico cuando hay ausencia de la línea, así como los test de embarazo. Eh, entonces quiere decir que podría ser presencia de tricíclico. Y a través de un método de quimiluminiscencia en sangre total, también nos dio positivo a tricíclico la muestra de sangre. En el caso de los métodos de screening, como reaccionan frente a un tipo de estructura que es compartida por muchas moléculas, es un poco más complejo, sobre todo cuando estamos hablando de tricíclicos, porque pueden ser muchos medicamentos los que pueden estar ahí disponibles y todos tienen niveles tóxicos distintos, tienen características distintas, pueden tener interacción con uno o más receptores, en fin. Y en este caso, bueno, nosotros hicimos el análisis y generalmente dentro de los casos que tenemos con tricíclicos, lo más frecuente por estadística, que también nos ayuda, porque si nosotros tenemos mucha prevalencia de alguna sustancia, quiere decir que posiblemente tengamos o sea, tengamos mayor probabilidad de encontrar esas sustancias que otras. Dentro de los tricíclicos, cuando nosotros hacemos el análisis, los que tienen más prevalencia y los que nos aparecen muchísimo más en los análisis toxicológicos es la ciclobenzaprina y la amitriptilina, que como ustedes ven ahí son estructuralmente
casi iguales. Simplemente difieren de dos protones. Ahí la ciclobenzaprina tiene un doble enlace y la amitriptilina entonces tiene esos protones y eso hace una diferencia de masa de 2, porque son dos protones. Y que es lo que está un poco ahí puesto, cuál es el peso molecular 275 y 277. Y eso es importante cuando uno hace el análisis por espectrometría de masa, porque lo que ve es justamente la relación masa-carga y cómo se fragmentan estos trozos, que también la fragmentación sigue un patrón tipo huella digital. Por eso es importante utilizar esta metodología para nosotros. Y ahí están entonces ambas, la amitriptilina y la ciclobenzaprina, y ustedes pueden ver que incluso los espectros de masa que se ven abajo, yo no tengo acá puntero, pero no sé si se nota mi cursor. Sí, 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 sí. ya, perfecto. Aquí Sí, la doctor. ciclobenzaprina, por ejemplo, si ustedes ven, tiene un patrón de fermentación ligeramente distinto a la ciclobenzaprina, a pesar de que son los mismos iones. En general, los iones son muy distintos entre una sustancia y otra. Acá el 202, el 215 son los más importantes, pero difieren que el 202 es mayor la abundancia en el caso de la amitriptilina que en el caso de la ciclobenzaprina, que es mayor el 215. Entonces, esto es como lo que habitualmente nosotros encontramos y podemos hacer la diferencia por el patrón de fraccionamiento y también por los tiempos de retención, porque la amitriptilina sale un poquito antes que la ciclobenzaprina en cuanto al estándar interno, que eso nos da un parámetro que es el tiempo de retención relativo. Eh, y eso es un poco lo que aparece aquí, en esta tabla. Es como, son muy similares, pero uno puede diferenciarlas a través de la cromatografía de gasas más. No así a través de una metodología de inmunoensayo. Entonces, el análisis toxicológico que nosotros hicimos, de este caso en particular, tomando en cuenta la abundancia de las masas y del patrón de fraccionamiento, nos determinó entonces que era amitriptilina en una concentración de 1,3 microgramos por ml. Entonces, lo primero que se viene es, bueno, ¿y eso qué significa? Estamos hablando de una intoxicación por medicamento, estamos hablando de una concentración habitual. Para esto también hemos tenido que leer muchísimo, porque da una curiosidad que el área forense, hay, si bien es cierto, hay autores y hay libros que dan información, los forenses nos íbamos nutriendo de la clínica, de distintas áreas, porque no existe una única información respecto a esto. El, el viernes pasado, no, jueves pasado, me llamó un fiscal para preguntarme sobre un caso de conducción y por qué no habíamos determinado nosotros que fuese positivo para marihuana cuando el screening había dado positivo. Entonces yo le hago una explicación, que ellos al principio toman una muestra de saliva, que tienen una cinética distinta, de que también puede encontrarse en la eliminación, y no necesariamente esas sustancias van a estar en sangre. Entonces esa es una razón por la cual también podría no estar presente la sustancia. Pero también está la parte analítica, que es una metodología de screening, que tiene ciertas características que te da falsos positivos, y yo tengo una metodología de confirmación en donde descarto estos falsos positivos. Bueno, entonces él me dice, ya, ¿y me puede dar una referencia bibliográfica de esto? Yo le digo, así tal como yo se lo estoy dando, no hay. Lo que hay son muchos papers distintos y uno toma las cinéticas en saliva, dependiendo de la sustancia, para qué es útil, toma pautas clínicas y ahí uno recopila cierta cantidad de información y se hace un bagaje de lo que tendría que hacer. Acá, para interpretación de análisis, hay muchas entidades internacionales que dan pistas de cómo se puede interpretar un análisis desde el punto de vista toxicológico y sobre todo forense y forense post-mortem también, que es un área un
poco distinto. Está la Agencia Europea, las guías clínicas de espectrometría de masa, la Agencia de Doping, hay organizaciones internacionales como el NIDA, el SAMSA, la Sociedad de Toxicología, la 1DC, el TIAF, la Sociedad de Testeo en Pelo. Por ejemplo, la 1DC dice que para los casos de delitos sexuales, los cortes, por ejemplo, con los cuales uno trabaja para sustancias tienen que ser muchísimo menos. 5 o 10 nanogramos por ml de muestra, teniendo en cuenta que podría haber pasado una semana incluso que la persona denuncie el caso. Entonces, ¿cuáles son las muestras más útiles? En fin, existe muchos interlocutores que son válidos para nosotros y de los cuales tenemos que ir recogiendo estas pistas que nos dejan para poder hacernos una idea y poder orientar. Por otro lado están las tablas de referencia, donde acá tenemos la de Repeto, acá tenemos las de Schultz, en donde dicen, bueno, por orden alfabético tengo concentraciones habituales, terapéuticas o normales de sustancia, cuando ya están en rango tóxico y cuando ya son letales post-mortem. Pero todo esto se basa en los hallazgos que se han realizado y que se han publicado principalmente a nivel europeo y estadounidense o norteamericano, con casos relacionados con intoxicaciones, en fin, en donde se empiezan a categorizar estos tipos de casos, pero ese N sigue siendo pequeño para el N realmente existente y que muchas veces tampoco se publica, que corresponde también a nuestros países que hacen poca publicación respecto a este tipo de casos. Entonces, dijimos que habíamos obtenido un valor de amitriptilina de 1,3. En ese sentido, según las tablas que yo les quiero mostrar, tenemos separado el rango terapéutico, tóxico y tóxico letal. Podría estar dentro de un rango tóxico letal que va de entre 0,5 a 10 microgramos por ml. Sin embargo, como les digo, esto es muy variable. Hay variabilidades interindividuales, hay variabilidades genéticas, eh, hay variabilidades de muchos tipos que hacen que estos rangos se muevan un poco. Nosotros asumimos que, de acuerdo al caso y sobre todo por los efectos hipóxicos, sí hay una relación directa entre la concentración encontrada de amitriptilina y la causa de muerte por los fenómenos arrítmicos que se pueden generar con el bloqueo de canales de sodio y potasio y que esto genera fenómenos hipóxicos y eso se observa en la congestión de los órganos que el médico determinó. Que él, y en este caso tuvo que cambiar la causa de muerte. Pero en general esto es sustancia a sustancia. Y entonces hay un mundo también entre cada sustancia de lo que vamos detectando. Por ejemplo, nosotros que hacemos muchas drogas de abuso, y dentro de esas drogas de abuso, lo que más nos aparece es cocaína. Entonces, ahí está. La cocaína también puede tener este comportamiento de estas características. Las concentraciones habituales son entre 0,03 y 0,46, tóxico 0,51 y sobre 1 el tóxico letal. Pero nosotros hemos tenido casos de que ha sido tóxico letal y lo que hemos determinado son 0,13 microgramos por litro, lo que podría ser terapéutico. Y esto se tiene que ver también con como decía, con la oportunidad de la toma de muestra. Hemos tenido casos donde se ha muerto y ha recibido atención médica. Y obviamente los niveles de cocaína han disminuido, los procedimientos clínicos también que le han hecho han generado que disminuya los valores de cocaína, pero es lo que nosotros podemos encontrar. Entonces, esto va, porque si yo digo encontré 0,13 no se murió por la cocaína, es que sí, sí tuvo una relación directa. Lo que pasa es que tuvo un tiempo prolongado en el cual no se tomó la muestra adecuadamente en el tiempo que corresponde. Y hemos tenido niveles habituales en clínico de 0,6 microgramos por ml.
lo que podría ser tóxico en una persona. Y una persona que va y se toma una muestra de manera voluntaria, además, llega él mismo y aparece con 0,6 microgramos por ml de cocaína. Esto quiero decir que es relativo y hay que poner mucho ojo. Nosotros lo que hacemos es tratar de ubicarlo por percentiles en base a las concentraciones que hemos detectado. Y el percentil 90 tenemos como 1,5 microgramos. Y generalmente cuando tenemos esa concentración es tóxico letal. Y en el percentil 50 tenemos más o menos 0,34 microgramos por ml, que son concentraciones que son habituales. Entonces, es como la base de datos que nosotros mismos nos hemos ido haciendo en base a los casos que hemos tenido. Entonces, es importante tener en cuenta de que lo que está en una tabla no necesariamente representa lo que yo estoy viendo en toxicología, porque hay que ir un poquito más allá, interpretar y tener en cuenta que hay muchas variables que hacen que cambien las concentraciones. Otro caso, una mujer de 42 años con causa de muerte en estudio, probable suicidio por ingestión de medicamento. Nosotros hicimos la sangre y se determinó sertralina en concentración de 0,36 microgramos por ml, que está por sobre las concentraciones habituales, que está dentro de un rango tóxico. Y entonces el médico nos dice, ya, pero es sangre pulmonar, no tiene interpretación. La redistribución post-mortem, que es algo que también tenemos que estudiar, dice sobre todo que en estos fenómenos donde el cuerpo se encuentra de cúbito supino, lo que no se terminó de absorber desde el estómago pasa justamente a la circulación pulmonar, sobre todo a la izquierda, y este caso era sangre pulmonar izquierda, aumentando las concentraciones de la sustancia, y no son las concentraciones que habían en el momento de la muerte. Y lo que nosotros tenemos que tratar de entregar como resultado es lo que más asemeje a lo que ocurrió en el momento de la muerte. Entonces, en estos casos, nosotros, por ejemplo, decimos, no lo cuantificamos, para no generar justamente una duda, porque si entre nosotros mismos, que somos profesionales del área y que entendemos un poco, a veces se nos hace un poco difícil, imagínense un fiscal o un juez, que lo que busca es tratar de simplificar el caso y decir, bueno, tenemos una concentración, entonces que es muy alta y se murió por eso. Bueno, y acá también, en otro tipo de corte, ustedes pueden ver justamente que también hay mucha redistribución de los pulmones, de los riñones, hacia distintas zonas del corazón. Entonces, toda esa sangre que se le denomina sangre central es una sangre que sufre mucha redistribución post-mortem y que sus valores de concentración generalmente están bastante más aumentadas. También teniendo en cuenta de que hay particularmente algunas sustancias que tienen cierto tropismo por algunos tejidos y que pueden encontrarse habitualmente mayores concentraciones en ellas, como por ejemplo los digitálicos en el corazón, la cocaína en el corazón, el paraquat en el pulmón, en fin, hay muchas sustancias que tienen cierto tropismo por algunos tejidos. Este es un caso clínico, una niña menor de 8 años que se come 2 frugelés. Frugelés en Chile son estas gomitas azucaradas que están ahí al costado, seguramente también las venden en todas partes, son dulces para niños. La mamá eh, venía de lo que decimos acá un carrete, de una fiesta, y traía estos dulces en su cartera. La niña tenía hambre, ella se fue a acostar y se comió estos 2 frugelés que tenían LSD. Y entonces la niña empezó a ver a Peppa Pig en su pieza, ensangrentada, y empezó con delirio. La mamá se despertó asustada, se dio cuenta que estaban los envases de estos dulces en el suelo, y se la llevó a la clínica y ella misma dijo, eran con LSD porque yo los tenía, eran míos. El tema está en que la toma de la muestra se llevó a cabo 5 días después de que la niña tuviese el episodio. Y esto un poco la cinética del LSD, ustedes pueden darse cuenta que tanto el LSD como los metabolitos duran muy poco a concentraciones detectables en las matrices. Además,
son súper sensibles a la temperatura, son súper sensibles a la luz y se destruyen rápidamente. Entonces la muestra no se toma rápidamente o no se almacena adecuadamente, la posibilidad de que un laboratorio lo detecte es mínima, porque desaparece rápidamente. Los efectos no desaparecen rápidamente, pero la molécula sí. Otro caso, un varón de 35 años encontrado en una habitación de un hotel, muerto. En la autopsia se le encuentran varios ovoides con cocaína en el intestino. Se le toma una muestra de sangre femoral para análisis toxicológico. La muestra femoral es una muestra periférica que sufre menos redistribución post-mortem y ese valor podría ser tomado como más cercano al valor real al momento de la muerte. Pero nosotros solo encontramos benzoileconina, que es un metabolito inactivo, que no tiene acción sobre el sistema nervioso central, tiene acción cardiovascular, pero no sobre el sistema nervioso central. Y entonces, ¿cómo es posible que una persona que se murió bajo la influencia, o sea, que se murió porque se reventó un ovoide, digamos, era un burrero o una mula que lleva cocaína en estos dispositivos que se tragan y que se revientan a veces en el tracto gastrointestinal y que generan la muerte? Y esto tiene que ver con que esa muestra se mantuvo a temperatura ambiente durante varias horas. Y también en el caso de la cocaína se ha demostrado que el paso de cocaína a benzoileconina, producto de la temperatura, es muy rápido, muy rápido. Sobre todo va a depender si es que tiene un inhibidor de esterasa, en este caso no lo tenía, muchas veces se le agrega fluoruro de sodio a las muestras que son inhibidores de colinesterasa, para evitar justamente el paso a benzoileconina y porque también actúan como anticoagulante, no tenía en este caso fluoruro de sodio, y lo otro que estuvo a una temperatura ambiente, lo que hizo que rápidamente pasara a benzoileconina y nosotros no detectamos cocaína, que era lo que se esperaba que detectáramos. Este es el caso de un veterinario que fue muy bullado en Chile porque fue a un casino en la zona central y como iba perdiendo mucho dinero y estaba bajo la influencia del alcohol, eh, sacó una pistola y empezó a amenazar a la gente que estaba ahí y terminó matando a dos personas. Y cuando llegó la policía, trató entonces de parapetarse, se fue al baño. Y él tenía un kit justamente para este tipo de casos y se inyectó una sustancia que no sabían qué lo que era y se mató. Como veterinario tenía acceso a sustancias controladas también que se pueden utilizar en la eutanasia en animales. Nuestro screening inicial de inmunoensayo nos dio que podía ser este tipo de estructura que me imagino que no necesariamente la van a reconocer, pero este es el éxtasis, el MDMA, y nos dio positivo a esto. Y cuando nosotros hicimos un análisis por masa, encontramos esto, que es embutramida, un medicamento justamente utilizado en la eutanasia en animales que produce parálisis respiratoria y que si ustedes se fijan, estructuralmente no es igual al éxtasis, pero tiene grupos funcionales y tiene distancias entre los grupos funcionales que hace que pueden ser reconocidos por una metodología poco selectiva como los screens de un ensayo, como que fuese éxtasis, que en realidad no lo es. Otro caso que hemos tenido, por ejemplo, el paraquat. El paraquat es una sustancia polar. Ustedes ven ahí que tiene el signo positivo. La cromatografía de gases, que es lo que nosotros principalmente utilizamos en el laboratorio, porque nos cubre como un 95% de las sustancias posibles, es para sustancias apolares. Por lo tanto, no podemos verlo por esa metodología. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos verlo por ahí, podemos verlo por HPLC o podemos hacer una reducción, por ejemplo, con boridruro de litio de aluminio y poder determinar justamente el perfil de fragmentación de la sustancia, y eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos análisis de paraquat. Obviamente, todo esto que estoy comentándolo tiene que estar contrastado con estándares
certificados, estándares primarios certificados. O podemos encontrarnos con otro tipo de casos, que para los americanos, norteamericanos y para los europeos no es tan importante, pero que en nuestro ámbito sí. Por ejemplo, esta es una chica argentina que hizo su tesis en la Universidad, eh, ¿cómo se llama? La gallega, de Santiago de Compostela. Y justamente se dio cuenta de que no se podía distinguir realmente entre los masticadores de cocaína, los que hacen el bolo, que son del altiplano, entre Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Está mucho esa cultura de bolear, que se llama, que es consumir esta hoja. No sé si mucho en Venezuela o en otros países que están un poquito más arriba. No sé si alguien me puede retroalimentar. Aquí en Venezuela no se usa, profe, pero sí se usa en Ya. los países que estás diciendo, en Bolivia, Perú. Bolivia, Perú, Colombia sí. Bueno, también. Argentina también. Argentina por el lado de Salta, el norte, Jujuy, todas las partes que son como altiplanos porque les da eh, cierta energía, cierta concentración, porque al final lo que están extrayendo es cocaína. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que hay menos concentraciones, supuestamente, pero la verdad es que esta chica hizo el estudio y empezó a comparar a aquellos que boleaban con los que consumían recreacionalmente, y ¡pum! Estos son los espectros de masa en cuanto a la diferencia. Este es uno que consume hoja de coca y este uno consume cocaína. La verdad es que llegó a la conclusión, y lo que hizo determinando muchos casos, y que nosotros también lo hemos visto en nuestro laboratorio, es que no se puede distinguir entre un consumidor recreacional y uno que mastica hoja de coca por concentraciones. Este caso es una muestra de pelo, pero en sangre, en orina, no se puede distinguir por concentraciones. Entonces, lo que ella justamente propone es distinguirlo por estas sustancias que son la cuscohigrina y la higrina, que en el proceso de, digamos, de fabricación de la cocaína, en las reducciones que se hace, se pierde. Y entonces en la hoja de coca están, pero se pierden en el proceso más elaborado. El problema está en que como este problema no lo tienen, me disculpan, pero los gringos ni los europeos, entonces no existen los estándares. No existe el material de referencia certificado para poder decir, esto es higrina o es cuscohigrina. Y eso es un problema para los laboratorios que tenemos que trabajar bajo esas condiciones para asegurar una calidad. Entonces, para nosotros, lo que tenemos que decir, si nos dicen la persona es porque está consumiendo hoja de coca, porque, digamos, le da más energía y todo el tema, nosotros no podemos descartarlo. Bueno, y si fuera poco, por si fuera poco, seguramente esto habrán hablado ustedes en toxicología, está la aparición de todas las nuevas drogas, o nuevas entre comillas, porque muchas de ellas son muy antiguas, que han sacado las patentes, las han recreado, las han sacado, y que nos ofrecen un mundo de posibilidades muchísimo más amplias que las que estamos viendo ahora, porque tienen características estas NPS que hace que sea muy complejo el poder pesquisarlas, porque no hay material de referencia en la mayoría de los casos, aparecen en oleadas, no hay estudios toxicológicos ni cinéticos, no se han caracterizado muchas veces ni siquiera en los metabolitos. Entonces, este es un gran desafío que estamos teniendo como centro forense, porque los centros que son capaces de determinar esas sustancias las ven a granel, lo que es muy distinto de verlas en una matriz biológica. Entonces, la posibilidad de que aparezca un caso, si yo no tengo un material de referencia certificado, hace que sea muy complejo el poder determinarlo y seguramente requeriré de métodos que ocupen
metodologías, masas que sean de alta resolución, lo que habitualmente en Chile no se está utilizando. Hemos estado implementando gradualmente la detección masa a masa a través de HPLC, a través de GC, pero todavía no llegamos a masas de alta resolución para el uso de este tipo de casos, pero lo más probable es que en el corto periodo de tiempo tendremos que hacerlo, porque es algo que se viene, que si bien en cierto en Chile no es tan frecuente, porque eh, ahí el ISP aquí, que es el Instituto de Salud Pública, tiene hartas cifras y de hecho la 1DC se refiere mucho al ISP porque es un centro que entrega harta información de lo que se hace en Chile respecto a la NPS y se han encontrado como 200, 300 sustancias distintas. No son tan frecuentes en el ámbito de toxicología forense estos casos aún. Eso depende del perfil de la sustancia, obviamente. Como dijimos, estos muchos no tienen estudios, no se conoce la toxicidad, entonces hace que sea complejo, porque no sabemos a lo que nos podemos enfrentar, y esto es presente-futuro. Estos son desafíos de ahora. Y esto es un poco la experiencia que quería comentarles de lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Eh, Todos los casos pueden ser muy, ¿cómo se llama?, mecánicos en el desarrollo, digamos, analítico, pero son mecánicos en eso, pero a la hora de interpretar los resultados, de buscar cierta información, se transforman en casos únicos. Y se transforman en un universo distinto que hay que revisar completamente y para poder dar una información que, digamos, sea lo más clara, sobre todo cuando de eso depende la administración de la justicia. Y eso, siempre me quedo con esta diapositiva porque aquellos que trabajamos en el ámbito de análisis, a pesar de que no es lo único que hacemos, ¿eh? Me refiero que poner a puesta un método, tener los criterios de calidad, implementarlo siempre es un desafío, pero lo que está alrededor es muchísimo más desafío, porque justamente va combinando todos los ámbitos de la toxicología alrededor de la toxicología analítica para obtener un resultado y que ese resultado tenga alguna significancia. Y por eso siempre me gusta poner esto, porque durante muchos años salieron estas series de televisión donde se hacían análisis forense y todo era tan fácil y salía el resultado. Esto tiene, no solo en la analítica, tiene cosas muy complejas, sino también en todo lo previo de la toma de muestra hasta poder interpretar el resultado, hace que sea un ámbito bastante complejo y que requiere justamente siempre el apoyo entre otros colegas, multidisciplinar y también el estar siempre divulgando y aprendiendo acerca del área forense. Y eso, muchísimas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido. Y bueno, como no sabían mucho de lo que hacemos forense, créanme que todo esto es 100% verdad. Muchísimas gracias, profe. No, yo quedé encantada porque además nombraste algo que yo siempre le digo a los pacientes, si tú con toda la tecnología y con todos esos equipos que tienes allá, te pasa esto, imagínate nosotros aquí que estamos con tantas limitaciones. Y yo le digo que esto no es una serie, que la toxicología aquí no es como si esa es estas series gringas donde tú, hazme un toxicológico y solamente dicen eso, hazme un toxicológico y llegan con aquella cosa de exámenes reportados, ¿no? Yo creo que quedamos con más dudas que antes, ¿no? Definitivamente toxicología forense es un mundo aparte, pero muy Exacto. hermosa muy hermosa la rama y excelente tu presentación. Profesor Alexis Morales. Vale, me uno a lo que tú comentas, de verdad, doctor Bravo, excelente. Eh, Hablaba hace rato que hablamos el mismo idioma en el sentido a la interpretación, a los métodos de confirmación. Qué interesante. Una envidia, a ver, una envidia, ¿cómo se dice? Ayúdame, Yolanda, una envidia Una bonita, envidia sana. una envidia sana. Oye, lástima que nosotros no podamos tener todos esos equipos, porque realmente fíjate cómo tú nos mostrabas unas cosas por las pruebas de screening y cómo daba otra en la confirmación. Y eso pasa.
Eso pasa, en nuestros países pasa muchísimo y por eso muchas veces nuestras estadísticas son diferentes, nuestros datos son diferentes. Yo creo que es súper interesante lo que hablabas, señalabas mucho del patrón interno, de las matrices, y esto es importante. Yo tuve una reunión con unos colegas de Bolivia y veíamos que también hay muchas debilidades. En Venezuela las hay, en Bolivia, en Perú, hay muchas debilidades en la toxicología forense, y por supuesto de la toxicología forense nació todas las otras toxicologías de laboratorio, ¿no? La toxicología de laboratorio clínico, todo esto parte de esta toxicología forense. Fíjate que ahorita estoy redactando los resultados de un trabajo de inmunoensayo de pregrado y mira, interesante, muy sencillo. Tomamos pantoprazol, 10 voluntarios, o Se quedó sin señal. Sí, como que se La pegó. señal del profe está muy inestable. Bueno, mientras lo más probable es que él salga y regrese. Quiero comentarte aquí, Ana Hernández, dice, profe, que aquí en Venezuela no tenemos para... perdón, Ah, que te quedaste sin audio, profe. chévere. Nos quedamos en Eh, el pantoprazol. Ok, a dos, del grupo de 10 sujetos, a dos nos dio positivo la prueba para THC, para marihuana. Entonces, fíjate, eso es una prueba de screening, es una prueba de screening, pero cualquiera puede decir entonces que uno de esos sujetos soy yo, por decirte algo. Yo siempre me presto para todo esto y siempre vivo dando esos resultados raros. Pero hay un artículo publicado en el 2017 que habla sobre eso. Entonces, y hay otros artículos más. Entonces, fíjate, si tuviéramos aquí otra tecnología, terminábamos mira, no, aquí no hay nada de ningún metabolito, ninguna estructura, esto dio posiblemente por otra cosa. Yo creo que excelente, Felipe, voy a dejar que otras personas quieran hacerte preguntas. De verdad que agradezco de Perdón, nuevo. en base a lo que comentaba Alexis, importante porque eso es lo que pasa justamente en el ámbito laboral acá. Cuando les toman un análisis de screening, a veces incluso la confirmación le hacen por HPLC fluorescencia o HPLC con, con detector de arreglo de diodo. Y esos detectores no, no dan la característica de selectividad que requiere un análisis de estas características. Por eso yo traté de decir, en definitiva, lo mínimo es masa, de ahí hacia arriba. Yo hice mi tesis, cuando hice mi tesis, ahí salgo en esa foto, yo le hice en un método que era cromatografía de gases, doble columna, doble detector, en la misma inyección, con NPD y microcaptura de electrones para benzodiazepina. Te daban espectacular. Salían los mismos tiempos de retención y veíamos concentraciones de femtogramo, especial para estos tipos de casos de delito sexual, pero las normativas internacionales empezaron a demostrar de que esa selectividad que tenían este tipo de detectores no eran compatibles en forense y en un tribunal. Y dejamos de utilizar este tipo de detectores. Entonces, en nuestro campo no vale fluorescencia, diodos, UV, NPD, excepto en el caso de alcoholemia, donde las normativas internacionales siguen diciendo que es útil el detector de FID con dos columnas distintas, para tener dos tiempos de retención distintos para el alcohol etílico, bueno, metílico, o cualquier acetona, cualquier otro volátil que pueda aparecer. Está permitido solamente en alcoholes y en algunos volátiles el uso de un detector distinto al masa, pero en el resto, masa y de masa-masa, QTOF, TOF, en fin, todo lo que tenga que ver con espectrometría de masa. No puede ser algo inferior en cuanto a selectividad. Excelente, excelente. Aquí te preguntaban, profe, te comentaba si tienes experiencia en relación a la determinación de medicamentos de citotóxicos en pacientes trabajadores que están expuestos a estos medicamentos. No, la verdad es que nosotros no tenemos esa experiencia, pero
es porque no se ha dado la posibilidad, digamos. Nosotros tenemos una gran cantidad de casos, tenemos más de 1000 casos por perito anuales, que uno puede decir, "Ah, son 1000 casos", pero como les digo, todo el trabajo que hay, no solamente de la puesta en marcha, sino también de el defender, el entender. Cuando yo digo este caso hasta acá nomás lo sigo, no encontré algo, no detecté algo, o sigo buscando otra cosa. Eso también en el caso nuestro es medio complejo, porque hay muchos medicamentos, muchas sustancias distintas, entonces no hemos tenido la experiencia porque no nos ha tocado que hayan venido este tipo de pacientes, porque nosotros principalmente la gran demanda que tenemos son de autopsias principalmente, con cerca del 40% de los casos que tenemos. El otro 40% de los casos yo diría que tiene que ver con todo lo que son causas de familia por tuición, y el otro 20% entre delitos sexuales y, ¿cómo se llama? Tránsito y estos casos que llegan laborales, que son los menos, de hecho. Entonces, no tenemos la experiencia porque no hemos podido, no nos han tocado gente que vaya a hacer como una demanda y que requiera algún resultado para poder, ¿cómo se llama?, decir, oye, sí, nosotros hemos estado expuestos a esta sustancia porque hemos tenido un clima, o sea, un lugar no adecuado para poder trabajar con ¿no? las medidas de resguardo, ni los EPP, en fin. Claro, claro. Pero la metodología lo permite hacer. Recuerda que esto es la parte forense, ¿no? Aquí te dice la doctora Claudia que al norte de Argentina no tienen tampoco toxicología forense. Así que si te quieres ir para Bolivia, por ahí en el límite, pues estás invitado, profe. Yo he Bueno, estado asesorando harto en Arequipa, porque me ha tocado harto ir a Arequipa, a la Universidad Católica de Arequipa, y he trabajado harto con los chicos del médico legal de Arequipa. Y por ahí tuve algunas conexiones con alguna gente de Lima, así que si quieren, bueno, mi correo personal es felipe.300@gmail.com. Si tienen dudas, si necesitan algún asesoramiento en ese ámbito, yo siempre estoy disponible. A los chicos, bueno, de hecho, muchas veces me llamaban por teléfono y yo trataba de orientarlos cómo ir desarrollando mejor, porque entendiendo que todos tenemos limitaciones. Hay limitaciones económicas y pasa mucho esto también de que las autoridades, que son personas más del mundo político, no entienden mucho la labor y tampoco entienden que, por ejemplo, nuestra autoridad de este momento, y bueno, espero que no salga de este lugar, a pesar de que después la van a colgar en YouTube y ahí me van a acusar a todo el mundo, la autoridad, digamos, dentro del área de medicina local, que está desde, digamos, desde la línea política, quiere montar laboratorios de toxicología casi en todas las regiones. Y eso puede ser una muy buena idea por la oportunidad del análisis y de otras cosas, pero el problema está en que no entienden de que todo lo que nosotros usamos utiliza insumos. Por ejemplo, el año pasado no compraron insumos porque lo encontraron muy caro. Entonces, en este momento nosotros estamos un poco cortos de insumos porque durante todo el año pasado no nos tocó. Y hemos sobrevivido con lo que habíamos tenido de excedentes, digamos, y ir utilizándolo de la mejor manera posible para poder seguir atendiendo. Pero a veces no dimensionan, piensan que tener un laboratorio de toxicología es tener un equipo, y el equipo lo hace todo. Y resulta que no entienden de que tienen que tener personal que esté especializado. Porque pasa mucho que me pueden comprar un equipo, y eso es lo que quise poner en la primera diapositiva. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo me enfrento a esto? Hay muchísima información que necesito para poder poner en contexto, porque el equipo siempre da un resultado, pero el resultado yo puedo tomarlo en cuenta, es válido, no es válido, tengo que aplicar ciertos test, tengo que ver si es que el equipo está en condiciones de hacer un análisis o no, y eso también lo da la experiencia y el estudio. Entonces,
es un poco más complejo que tener solamente el equipo. Y además hay que tener por parte de la institución algo que sustente el hecho de poder utilizar los equipos. Entonces, es complejo desde ese punto de vista tener laboratorio en todas partes. A mí me encantaría, pero eso se va a significar que vamos a tener menos insumos todavía y que más nos va a costar hacer lo que tenemos que hacer. Claro, tienes muchas felicitaciones, agradecimientos, reconocen tu trabajo y vamos a invitarte porque sabes que hace, creo que una semana, un par de semanas, se discutió en el grupo de la red de toxicólogos de Latinoamérica y el Caribe en relación a los posibles efectos adversos o secundarios para un médico forense en el caso de que el paciente hubiese estado expuesto a fosfina. Entonces te vamos a dejar ese tema, ¿no? ¿Ya? Los riesgos para del toxicólogo forense o del analista cuando procesa este tipo de muestras. Estás invitado para una próxima oportunidad. Doctor Ah, César de muchas Pul. gracias. Muchísimas gracias al profesor también Felipe por habernos colaborado. Es una gran oportunidad para nosotros. Estos temas, como le decía, profesor, son realmente una oportunidad de aprovecharlo porque poco los vemos y poco conocemos, digamos, toxicólogos forenses, toxicólogos analíticos de la talla del profesor Alexis Morales también, mi profesor. Y al menos en mi experiencia, que ha sido más en lo ocupacional, como siempre digo, si hay alguna relación muchas veces cuando existen estos accidentes, que son los que ustedes mencionaban. Fue un accidente porque estaba bajo los efectos de alcohol, de cocaína, de marihuana. Es un tema que muchas veces a nosotros los médicos ocupacionales, toxicólogos industriales, nos toca interpretar. De hecho, no hace mucho, hace 2 semanas quizás desde México, nos preguntaba un perito de allá sobre un accidente que sucedió, pero solo fue un screening, digamos, lo que le hacen a una persona que falleció. Y para el seguro, para indemnizar a los familiares, no le querían dar, como usted comentaba el caso, no le querían dar la indemnización a la familia por ese screening, pero no había confirmatorio. Entonces, ¿cómo iban a hacer esto? No, es que mira, no se recogieron datos, si habían, no sé, cambios pupilares, cambios en la frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, es decir, signos clínicos, porque nosotros toxicología médica quizás podemos orientar casos desde el punto de vista clínico, médico, de si alguien puede estar bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva que por supuesto tenga este efecto en los demás órganos. Pero ¿qué hay del confirmatorio? ¿Qué hay de eso? Siempre se nos queda corto por todo lo que usted está comentando. Cuando está el equipo no hay reactivo, cuando no hay reactivo no está la persona que es el analista, o cuando no están los dos, o cuando están los tres no está el quien interprete, o que haya hecho la historia completa. Esto creo, como usted dice, que necesita ser manejado siempre desde un punto de vista multidisciplinario. Así que muy amable, profesor. Así es, así es. Me sumo a lo que decía recién, doctor. Este es un trabajo súper multidisciplinario. Yo habitualmente estoy en contacto con los médicos de la mayoría de las regiones que hacen las autopsias. En un principio, muchos médicos un poco reticentes, ustedes hacen el análisis y es todo, pero cuando se dieron cuenta de que nosotros éramos más que analíticos, sino que estábamos en el ámbito de la toxicología y que podamos integrar los conocimientos, se dieron cuenta entonces de que esto les ayudaba muchísimo. Y a mí, bueno, muchas veces me están escribiendo por WhatsApp, tenemos una comunicación súper fluida, incluso me dicen, Felipe, ¿sabéis qué? No tengo esta muestra, ¿qué otra muestra podríamos utilizar? Quiero ver si podemos, va por acá el caso, oriéntame con esto. Y la verdad es que eso más que el ego de creer que yo conozco y domino absolutamente todo en un tema, cosa que es imposible hacer, porque tenemos que articular, ¿no? Lo que yo conozco se articula con lo que ustedes conocen y podemos sacar algo mucho mejor. Y sobre todo cuando estamos en un servicio público como el nuestro, que atiende a gente, que tiene que darle respuestas, digamos, que puedan solucionar problemas del ámbito jurídico, es súper importante esto de comunicarnos entre nosotros. Y un comentario aparte, respecto a lo que hablaba de la fosfina, acá hace algún tiempo hubo un caso, no hace mucho, de muertes por ácido sulfídrico, digamos, una sustancia también muy volátil que produce también efectos tóxicos que las personas al final mueren rápidamente por el ácido sulfídrico y estas personas se,
se cayeron dentro de un camión que llevaba ácido sulfídrico. Entonces, por ejemplo, como es tan tóxico, la recomendación incluso era ni siquiera acercarse. Los que pudieron acercarse eran bomberos que tenían certificación de trabajo, que podían trabajar una cierta cantidad de horas con estos trajes que tienen la posibilidad de darle aire puro y que permiten hacer este tipo de trabajo, incluso por una cantidad de horas. Los médicos bomberos médicos que se acercaron a los cuerpos para retirarlos tuvieron que abandonar los trajes porque ya no, era imposible, pudieron tener mucho menos tiempo. Entonces, la pregunta fue, ¿se hace o no se hace la autopsia? Y entonces, justamente, el, el perito toxicólogo del laboratorio dijo, no la hagan. No la hagan porque no tiene sentido. Usted ya tiene la causa de muerte. Ya sabe, la persona la están sacando dentro del camión. Es un camión que tiene ácido sulfídrico, eso está comprobado. Tiene los signos, los síntomas de una muerte por ácido sulfídrico, no es necesario abrir. Bueno, ahí se generó un debate y esto también que entre nosotros. El director de ese establecimiento dijo, no, tienen que hacer la autopsia. Y los médicos le dijeron, nosotros no la vamos a hacer, porque ninguno de nosotros está entrenado en estos tipos de trajes y si lo abrimos, puede ser que nos pase algo. Y bueno, ¿y qué va o sea, nadie se va a hacer responsable de eso. Y hubo todo un tema ahí, se preguntó incluso centros de toxicológico y todo el asunto, y efectivamente lo que les dijo el perito del laboratorio era lo más acertado. No hacer la autopsia, no tomar tampoco una muestra, no era necesario. ¿Cuándo es necesario esto? Cuando yo tengo dudas. De eso se trata la investigación forense. Yo no sé lo que pasó, veamos qué encontramos, veamos cómo lo investigamos, pero cuando yo tengo la certeza de que la persona murió bajo esas condiciones, entonces cambia el asunto, a no ser de que haya sospecha de otra cosa. Pero cuando yo tengo la certeza por las características, cambia un poco el asunto. Es un poco lo que ha ocurrido el último tiempo con las investigaciones forenses en el protocolo de Minnesota, no sé si se lo han escuchado alguna vez, que son por violencia sexual. Entonces, sucede que antes, por ejemplo, si había un accidente de tránsito y moría el piloto y la copiloto, que era la acompañante, se asumía que era entonces, ¿cómo se llama? Una muerte por accidente de tránsito. Pero si hoy día, si hay algún antecedente de que la copiloto tenía alguna denuncia por, ¿cómo se llama?, maltrato o alguna cosa, se hace un protocolo totalmente distinto, porque incluso se ha visto que en estos casos el piloto puede chocar intencionalmente para que se mueran los dos. Y es porque engloba otras circunstancias. Por ejemplo, acá lo que pareciera obvio no es tan obvio. Hay otra sospecha de otra cosa, que no es el caso del ácido sulfídrico. Sí, pero el tema del seguro también es complicado porque han habido aquí muchísimos casos desde la época que yo era estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo no pisa el freno y entonces estrella el carro para cobrar el seguro. En este caso que estás comentando, profe, ajá, y si el chofer, no sé, le dio un infarto y eso hizo que hubiese el accidente y que se derramara el ácido, pero que como tú le obligas a alguien con tal riesgo a que se exponga, a que exponga su vida para que haga una autopsia cuando, bueno, ya se sabe qué pasó, pero de pronto Exacto. es eso, pues, y si fue un infarto. Podría haber sido. Pero bueno, en este caso lo que pasa es que los tipos estaban dentro del contenido, adentro del camión. No es que el camión chocó, se derramó y la persona que estaba al lado le llegó. Estaban dentro porque entraron a limpiar el camión. Los empujaron. Mira, profe, te están preguntando tu correo por aquí, pero es diferente al que yo tengo. ¿Lo puedes repetir, por favor? Felipe. Sí, es felipe.300, como un espartano, Arroba Gmail. arroba gmail.com. Perfecto, ya lo compartí entonces, es el mismo. Aquí dicen, lamentablemente algunas legislaciones obligan a la necropsia. Así es. Profe, yo creo que todos quedaron encantados con tu presentación. Estás de nuevo invitado
para una próxima oportunidad y tocamos entonces este tema. A todos los asistentes, muchísimas Perfecto. gracias. Dejamos la grabación en tu canal de YouTube. Yo la veo con veneno. Estén atentos. Mañana ya probablemente está listo. Y los esperamos entonces el próximo mes, en el próximo compartir. Muchísimas gracias, profesor. Y gracias, doctor De Pool. Gracias, doctora Alexis Morales. Muchas gracias a ustedes por la invitación.